buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo les va? Espero que muy bien, en un hermoso día, en una hermosa tarde aquí en Buenos Aires, un día de sol, un día primaveral. Y bueno, hoy con invitados y una persona que ha venido a Buenos Aires, es su primer viaje a Buenos Aires, un gran amigo, un colega. Además, una persona con una experiencia en locución, porque él es periodista, es locutor y además sabe mucho del tema que hoy vamos a trabajar. Y les cuento que estamos acá con el doctor Ibarra, con querido Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Querida Claudia, un gusto de saludarte y un gusto de poder estar aquí con ustedes en Mantra FM 91.9. Encantado de estar en Buenos Aires. Bueno, espero que la pasada por este país sea la primera, pero una de las muchas, porque Buenos Aires tiene mucho para sorprenderte. ¿Sí? Sin duda, y si no es que hasta en una de esas el destino me manda para acá, ¿eh? ¡Epa! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No se va más. No se va más. Bueno, y también hoy nos acompaña acá nuestra querida Copi, nuestra gran amiga, la que nos ayuda en redes, una hermana del alma, como siempre, querida Marcela Fata. Gracias y bienvenida, Marce. Gracias a vos por permitirme estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, muy bien. Hoy, como les prometimos, y todo lo que uno promete, lo bueno es poder cumplirlos, es que vamos a hablar sobre los miedos. ¿Qué te parece el tema, Carlos? Un tema apasionante porque, sin duda, el miedo y la fe son dos caras de la misma moneda. Entonces, si nos ponemos a reflexionar sobre muchas cosas que nos pasan en nuestra vida y que tienen que ver con cosas que aparentemente están fuera de nuestro control, el tener bien controlado, aunque suene quizás un poco contradictorio, el tener dominados los miedos creo que es una parte muy importante para poder avanzar en cualquier ámbito de la vida. Entonces, absolutamente. Apasionante. Miren, hoy les traje para compartirles un poema que es de Eduardo Galeano y está en el libro de La alquimia de las preguntas. Se los voy a leer pausadamente para que lo degusten, así como los buenos vinos, que lo saboreen y que vean qué sentido le encuentran. Es un poema que se llama El miedo global y dice así: los que trabajan tienen miedo a perder el trabajo y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones miedo a ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares y los militares miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura. Al tiempo sin relojes. Al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue y miedo a lo que será. Miedo de morir, miedo de vivir. Wow. Fuerte. Maravilloso. Wow. ¿Cómo se resume nuestra vida en estas líneas, en estos versos de nuestro querido poeta Eduardo Galeano, a quien siempre agradecemos, ¿no? Porque es una mirada universal. ¿Qué nos pasa a nosotros con el miedo, ¿no? ¿Qué pasa por nuestra mente que nos hace sentir miedo? Y acá, cada vez que tenemos esta experiencia de trabajar con las personas que nos preguntan o quieren de alguna manera decir, quiero combatir mi miedo, quiero pegarle un knockout a mi miedo, yo siempre le digo que sí se puede, porque es un hermoso trabajo que hace nuestro proceso transformacional. Obviamente que para poder trabajar con esto hay que verlo, como todas las cosas en la vida. Primero tenemos que verlo, ponerle un nombre,
e identificar qué hay detrás de ese miedo. Carlos, para aprovecharte, en tu experiencia, ¿cuáles son los miedos que, bueno, vos siendo locutor, siendo periodista, más conocés o más te consultan o en tus cursos de oratoria? ¿Cuáles son esos miedos a los que el público generalmente se enfrenta? Claudia, respondiendo a esta pregunta te diría, híjole, es algo que es muy variado, pero el factor común que encuentro, aunque pueda ser un poco contradictorio, y la gente no lo sabe, o es decir, acuden a mí sin tener claro cuál es ese miedo, el miedo a conocerse y sobre todo a aceptarse a sí mismos. ¡Wow! Impresionante. Me topo con que sobre todo me llama mucho la atención altos ejecutivos, empresarios. Voy a ser incluso un poco indiscreto en sentido de que voy a decir el pecado, no voy a decir el pecador, como decimos allá en mi tierra. Pero un cliente empresario extranjero, europeo, francés para más INRI, este empresario acude a mí diciéndome, Carlos, tengo problemas, siento mucho nerviosismo de hablar enfrente, ya no digamos de un público amplio, dentro de los trabajadores de mi empresa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siento que mi acento es demasiado francés y siento que que no estoy pronunciando adecuadamente el español. Mi primera reacción fue, ¿y cuál es el problema? Si en Latinoamérica históricamente estamos acostumbrados y en la cultura popular que el francés habla así y ese es su sello característico, monsieur. Claro. Entonces, a eso voy cuando me refiero que muchas veces las personas no se conocen a sí mismas, no saben sacar ventaja de sus ventajas como sería este caso. Otro de ellos tiene que ver con el miedo a la crítica. El miedo a que los vayan a criticar por cómo son, por cómo se visten, por lo que van a expresar. Y de igual manera, mi primera reacción y lo que trato de hacerles ver antes de ir a la parte técnica de la respiración, la dicción y todo lo demás que tiene que ver en estas mismas bases que pueden ser tanto para una persona que quiere dar un discurso Navidad ante su familia hasta para un locutor profesional, las bases son las bases, siempre. Absolutamente. Te tienes que conocer y sé gentil contigo. Resulta que la mayoría de las veces, y a esto me refiero con que la gente se tiene miedo a sí misma, es porque la mayor crítica no viene de parte de alguien del público. No viene, en el caso de quienes hemos tenido la gran bendición de trabajar frente a un micrófono, no viene de algún productor, nada. Viene de acá. Uh-huh. Viene de uno mismo y de alguna semilla que en algún momento se implantó, porque resulta que cuando nacemos, cuando somos bebecitos, no conocemos qué es el miedo, no conocemos qué es la vergüenza. Creo que lo comentábamos anteriormente. Un niño de 4 o 5 años, te lo llevas a una alberca, le dices que si quiere nadar se quite toda la ropa y se meta desnudo, y el niño, pero sin bronca, se va a quitar todo y se va a aventar al agua siendo feliz, sin preocuparse de que si lo van a ver, nada, su inocencia es pura, es plena, no va a tener ese juicio. Sin embargo, en algún momento, cuando somos adultos, vamos evidentemente creciendo, vienen experiencias muy dolorosas que, ojo, no necesariamente son o tienen que haber sido malintencionadas. A veces mamá, a veces papá, con la mejor intención de protegernos, nos ponen ese chip, ese pequeño sensor y ese pequeño gran crítico que, aunque estemos haciendo las cosas bien, entre ellas el hablar frente a una cámara o el hablar frente a un micrófono, lo que va a ocurrir es que nos va a dar algo que tú como coach conoces muy bien y que es algo que sabes manejar para tu audiencia, lo que se llama el síndrome del impostor. Uh-huh. Totalmente. Bueno, acá fíjense que tenemos algunas cuestiones que me parece son fundamentales, y has traído el tema de el miedo a conocernos a nosotros mismos.
La semana pasada, que fue nuestro primer programa, justamente hicimos un ejercicio sobre qué me devuelve el espejo interior, ¿no? Es decir, mirarme. Y hay algo que muchas veces nos pasa y tiene que ver con que la gente dice, no, bueno, pero esa no soy yo. O contesté de una manera, pero así no soy yo. Yo digo, no, es que también somos así, claro, ¿no? Entonces, el miedo a autoconocernos, bueno, ese es un gran desafío que es como el primer escalón. Ahora, la audiencia siempre quiere que les demos como salidas, ¿no? Que digamos, bueno, a ver, ¿y cómo hago para enfrentar mi miedo? Lo primero, sobre lo que Carlos dijo, hay algo interesante que es nuestras creencias, ¿no? Yo me gusta como separemos las aguas al estilo de Moisés, ¿no? Como diciendo, ¿cuáles son las aguas del miedo que son propias, que realmente responden a una situación personal, porque no me las puso nada, porque son mías, me pasó esto y entonces puedo temer a determinadas cosas, y son reales quiero decir reales, es decir, si me caí de una escalera, claro, me fracturé, la siguiente vez que subo una escalera, es probable, no sé por qué, cualquier similitud con la realidad, es probable que cuando veo una escalera tenga cierto temor, diga, bueno, pero lo enfrento, voy a ser prudente, pero que me surja porque ya me caí de una escalera, de un miedo con una cierta, digamos, gestión de realidad. O sea, hay un evento concreto que sucedió que hace que yo para la siguiente vez me encuentre en una situación de, ok, Claudita, tené cuidado. Pero hay otros miedos que no sabemos siquiera de dónde salieron, que nos lo metieron en la cabeza, ¿no? Que vos decís, hoy mencionabas el miedo miedo al ridículo sería en tal caso, miedo a equivocarme cuando estoy hablando frente al público, miedo a no saber qué decirles. Marcelita, te veo acá con una... Me están haciendo señales acá, mi querida mano derecha. Claudia y estimado Carlos, Ailín Rodríguez, que de paso la invitamos a que se una a nuestro grupo de WhatsApp, okay, La Alquimia de las Preguntas, pregunta, dice, hola, hay muchas cosas que no digo por miedo a perder amistades y relaciones. Gracias, Ailín de Buenos Aires. Excelente pregunta, Ailín. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. A ver, yo me haría primero otra pregunta. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es la creencia que tenemos respecto de la amistad? Porque cuando yo tengo un amigo, justamente el amigo lo que me permite, quizá a diferencia de otros espacios, es poder ser auténtico en decirle, claro, en decir lo que siento, en decir lo que pienso, tengo que gestionarlo, pero me lleva a una pregunta que sí va más a mi autoconocimiento, que es, ¿qué me pasa con esta persona? ¿O qué creo que esa otra persona puede llegar a decir o pensar de mí? Ahora, ¿y si es mi amigo? De verdad, como Toy Story, ¿no? Tú eres mi amigo fiel. Sí. ¿No? ¿Qué película más tierna y tan auténtica, que el amigo es eso, es esa persona que está en las buenas y en las malas, que está ahí para, ¿no? Entonces, siempre. Quizá, yo creo que sí, la amistad saben que la amistad es una fortaleza emocional. Los amigos nos hacen fuertes. Entonces, cuando hay algo que me impide hablar con mi amigo, quizá tengo que revisar qué creencias tengo respecto de mi amigo. Porque quizá mi amigo no me esté criticando, soy yo, lo mismo que decía Carlos recién, ¿no? Claro. Quien me critico respecto de lo que me podría criticar el otro. Y también hay muchos asegúnes en este caso. Para responder esta pregunta en concreto, tendríamos que ver exactamente qué es aquello que no le quiero decir yo a mi amiga, no le quiero yo decir a mi amigo. Porque a veces esto podría confundirse con la corrección política, que es algo que va increciendo en nuestra región y que antes, por ejemplo, por lo menos en mi país, el que dijeras el sufijo ito, que lo hicieras diminutivo, ya que querría decir que no lo estás queriendo decir en un tono despectivo, ¿me explico? Pero ahora hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, no podemos decir la palabra con N para referirnos a las personas afrodescendientes, mucho menos, no, nos podemos ir con muchos ejemplos así.
Y, por ejemplo, quizás si yo tuviese un amigo, que de hecho tengo varios amigos afrodescendientes, y yo estuviera en contra de esa corrección política, pues evidentemente no se lo diría, pero no por miedo, sino precisamente por la corrección política y tratar de no herir sus sentimientos. Por el otro lado, si hubiese cosas, por ejemplo, de mi pasado, voy a inventar, no sé cuál sea el caso de nuestra amiga, pero cosas que yo no, ¿cómo lo pongo en palabras? Que aunque tenga necesidad de platicárselas o quisiera platicárselas, no se las platico por miedo a que me juzgue, por miedo a perder su amistad. Ahí habría que evaluar realmente qué tan amigo es y qué tanto, porque exactamente, si es alguien que es de toda mi confianza, hay una regla que decía un autor estadounidense, H. Jackson Brown, que él decía que tus 5 mejores amigos, en general, no decía número, decía, piensa si a tus mejores amigos les darías la llave de tu casa. Si tu respuesta es no, cambia de amigos. Bueno. O sea, ese nivel de confianza debe haber. Y por el otro lado, decirle, o el otro miedo que podría ser decirle a un amigo o amiga, estás equivocado con pareja, profesión, actitudes, etcétera. Ahí también, más que un miedo, ahí sería prudencia, porque decir, híjole, hasta que no me preguntes, no te puedo decir. Y eso ya sería, insisto, más que un miedo, sería algo, ni siquiera corrección política, sino algo, un deber como amigos, el dejar que la persona, hasta que se entere o hasta que nos pregunte, decirle, y aún así hay que tener muchísimo cuidado, sería, digamos, la respuesta que podría ayudar. Excelente. Bueno, espero que te haya servido las respuestas. Cualquier cosa seguimos conversando sobre esto. Y básicamente la pregunta que hay debajo de todo miedo es, ¿qué es tan importante para mí que me hace sentirme en riesgo? O que hace, por ejemplo, en el caso de esta amistad, que me hace pensar que podría llegar a perder la amistad o ser juzgada por mi amigo. O sea, ¿qué es eso tan importante? Porque debajo del miedo siempre hay algo que para mí es genuinamente importante, ¿sí? Y que está puesto en juego si yo hago eso. Entonces, en este caso es como para que ella misma encuentre, esto es lo que tiene la alquimia de las preguntas, encontrar nuestra propia respuesta. ¿Qué me importa tanto? ¿Que me siga queriendo a costa de qué? No sé, es como que eso lleva a un nivel de profundidad y reflexión y de autoconocimiento bien profundo. Y quizás hay un tema, digo, dependiendo, insisto, el caso no necesariamente tiene que ser el caso de Aileen, sino cualquier caso en general. También el tema de los apegos, que ese es otro temazo. Sí, sí, literal, el tema de los apegos es un temazo, tal cual. Y cuando hay apego justo, hay miedo a perder, y no solamente hablamos de amigos, hablamos de miedo a perder amigos, miedo de perder a la pareja, que es uno de los más comunes, miedo de perder obviamente el trabajo. Digo, ya hablamos de cosas que son un poco mayores, pero que sin embargo, cuando enfrentamos ese tipo de miedos, asumiendo que si nos vamos a las últimas consecuencias, vemos que en realidad la vida no se acaba, vámonos a casos últimos, la pareja, híjole, me da miedo que sepa tal característica, tal cosa de mí, de mi familia, de mi pasado, de a lo que me dedico, etcétera, etcétera, etcétera. Y si efectivamente ocurre, que habrá que ver si de veras, si se entera, habrá que ver si de veras me deja o no. Pero esto que voy a comentar es bien delicado porque más de una persona me ha hecho críticas en sentido de decir, Carlos, es que eso que dices es que para ti la gente es desechable. No estoy diciendo eso, ni reemplazable tampoco, pero por el otro lado, si ya estamos enfrentando, a eso me refiero con ir a últimas consecuencias, a que efectivamente nos dejaron, en el caso de la pareja, mi reflexión es, y ya viste afuera de la ventana, vamos a verlo a gran escala. Si mal no recuerdo, somos
8,000 millones de personas en el mundo, si mal no recuerdo, ya perdí la cuenta. Lo que sé es que No ya tengo el dato. India rebasó a China. Pero vamos a dejarlo en 8,000 millones de personas, que sería el mínimo. 8,000, de las cuales 4,000 millones son del sexo opuesto. Y de ahí, si nos vamos cortando, grupo de edad, sistemas de pensamientos, creencias y valores, tan solo aquí en Buenos Aires, tan solo aquí en el barrio donde nos encontramos, amigas y amigos, yo les aseguro que si se acude con una mente abierta, muy probablemente podemos encontrar personas afines a nosotros. Que se convierta a la media naranja, ya es otro tema y nos daría para otro programa más. Exactamente. Pero tendría que ver, con el miedo a la soledad. Claro, miedo, fíjense, bueno, esto que estamos conversando tiene mucho que ver con nuestras necesidades básicas. Es decir, el miedo y las necesidades básicas están de la mano, son primas hermanas. Por ejemplo, todos nosotros queremos ser queridos. Claro. Pues, no, o sea, yo quiero que me quieran, no es que me da lo mismo que me quieran que no me quieran. No, porque yo soy una mujer, no, a mí sí me importa que me quieran mis hijos, que me quieran mi pareja, mis padres, que me quieran mis amigos, o sea, ser querida, ser cuidada, ser protegida. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Frente a una determinada situación, puede ser que lo que se esté poniendo en juego y en riesgo, y mi temor, surja de eso, voy a perder, ¿sí?, esta necesidad de ser, o sea, el amor de ellos, el ser querido. Entonces, surge ahí. Ahora, cuando nos enfrentamos, yo siempre digo, enfrentarnos al miedo significa verle la cara al miedo. Porque el miedo va a existir siempre porque es parte de nuestra propia naturaleza. Sin embargo, yo puedo, en vez de actuar desde el miedo, como con el miedo aquí adentro, le doy la mano al miedo, lo miro, le digo la cara y le digo, hola miedo, acá estás, vamos a caminar juntos, decime qué es eso tan importante para vos que me estás haciendo dudar en mi propia vida. Entonces, la verdad, como vos bien dijiste, si no me quieren o mis amigos o quien fuere, ok, bueno, puedo seguir la vida, es seguir preguntando, ¿y entonces qué? ¿Y entonces qué? Sí, la verdad es que cuando nosotros tenemos un conocimiento de nosotros lo suficientemente poderoso y confiamos en nosotros, podemos hacerle frente a ese miedo, sin dudarlo. No es que va a desaparecer, pero es que sí lo podemos gestionar, podemos seguir avanzando en la vida. Si darle la mano no es ignorarlo, es justamente ponerle un nombre, como cuando en inteligencia emocional decimos, póngale nombre a su emoción. ¿Este miedo a qué? ¿Qué tan real es? ¿Es real que te vas a quedar sola en la vida? Pues no, porque imagínense aquí en Buenos Aires. Pero bueno, el miedo a la soledad existe, pero para eso ¿qué necesito? Necesito trabajar más en mí y en las relaciones que tengo que generar, en la calidad de relaciones que genero, ¿no? El miedo por ejemplo, hoy en día, no sé cómo es en México, pero aquí hay como falta de compromiso en las relaciones de pareja, ¿no? Que es un temón. Y a todas las edades, no es que a mi edad, ¿no? Bueno, mandamos más o menos todos aquí en la misma franja. En la misma, sí, sin demasiadas no tenemos miedo a decirlo, ¿eh? No, tampoco, si nos preguntan no tengo ningún miedo. Por favor. No se me cae ni una pestañita. No. Pero digo, el tener la plena convicción de que si este no me elige, me puede elegir otro. Justo. Porque como yo me elijo a mí misma, el que llegue a mí va a ser alguien que ya también se haya elegido. Y esto es lo que vos hoy hablabas de encontrar gente acorde y afín. Porque hay algo que yo siempre les digo a las personas con las que trabajo, con mis clientes, mis coaches, les digo, realmente cuando estamos en paz con nosotros mismos, cuando estamos bien, cuando estamos seguros de nosotros, cuando el miedo no es que desapareció, pero soy mucho más que mi miedo. Realmente camino a paso firme, camino con seguridad, camino con determinación. Esa energía hace que encontremos gente así como nosotros. Justo. Y ese es un tema que, ¿cómo lo pongo en palabras?
se debe profundizar muy, muy bien el conocimiento de a qué le tenemos miedo. Yo me fui sobre uno quizás de los más, vamos a ponerlo así, superficiales. Tú mencionaste uno extremadamente profundo y justo uno de los miedos principales que tiene que ver con, más que con el apego, con amor auténtico, es que le pueda ocurrir algo a un ser querido. Eso es ya, hablamos de niveles fuertísimos, evidentemente, porque ahí sí no importa que haya, así hubiese 1,000 millones o 2,000 millones de personas allá afuera, que las hay, pero nada sustituye a un hijo, nada sustituye a un padre, supuesto. nada sustituye a un esposo. Sin embargo, esto forma parte de de realidades que pueden llegar a ocurrir y que pues simplemente tenemos que pensarlo y asumirlo como parte de la vida. Ojo, no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, nadie tocamos madera, pero son cosas que en la vida ocurren y que pues ahí la mejor manera de enfrentar ese tipo de miedos es a través de la prevención, a través de cómo cuido a mi familia sin convertirme en alguien que sea yo invasor, que no los deje vivir su vida, pero por el otro lado es algo bien, bien delicado. Es una manera de, en este tipo de casos, la manera de enfrentar ese miedo, como bien dijiste, Claudia, lo primero es conocerlo, medirlo, y a partir de ahí, ¿qué hago para prevenir esto? Bueno, a ver, disculpa que te sí, interrumpa, a ver cómo miden este miedo, a ver. que no lo mencionamos. Diego Suárez dice, y el miedo a la pobreza, pasé momentos que me faltó dinero para vivir y hoy que gano mucho mejor, sigo cuidando el gasto por miedo a no tener. Me sobra, pero tengo miedo a quedarme otra vez sin nada. Fíjate que es increíble, ¿no? Hay algo típico, lo que pasa, Diego, ¿me dijiste que es el nombre? No. Diego, gracias, Diego. Hay algo para gestionar este miedo como cualquier otro, que es poder verificar qué me está pasando, qué creencias tengo respecto de, ¿sí? Por ejemplo, qué creo respecto del dinero. Entonces, ese miedo del tengo miedo a no tener dinero es porque la creencia que tengo del dinero es, por ejemplo, habría que sentarnos a conversar con él, pero probablemente es el dinero, puedo no tener dinero, el dinero es algo escaso, el dinero se consigue con un exceso de sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Que para algunas personas es su verdad, pero no es la verdad. Lo primero que tenemos que entender es que necesito revisar y gestionar desde mi realidad. ¿Qué tan real es esto? ¿Qué tan real es que no voy a tener dinero? Decime cómo podés determinar que no vas a tener dinero. A veces es como... Es difícil. No, pero es que si nos ponemos a pensar, Sí. el dinero es un bien, es energía. Empecemos, por ejemplo, yo lo primero que le preguntaría a esa persona, a Diego, sería, ok, ¿qué es el dinero para vos? Es lo más importante, aparentemente. Bueno, no lo sé, pero ¿qué es el dinero para vos? En principio, si me lo preguntan a mí, el dinero es energía. Para vos, Carlos, ¿qué es el dinero? Un medio. ¿Es un medio para vos? Un medio. Bueno, fíjese, dos que hablan del medio y yo que hablé de la energía. Somos tres concepciones, dos y uno, y habrá que saber cuál es la de Diego. En función de lo que yo creo, si es un medio, tendría que seguir indagando. ¿Un medio para qué? Entonces, ahora, es un medio, significa que está afuera de mí. Porque el medio está fuera de mí. Cuando yo digo es una energía, es algo que yo misma, actitudinalmente, puedo llegar a generar. Porque el dinero se mueve como... Porque el dinero, yo he hablado, tengo clientes que tienen una muy buena posición, gente de todo tipo de estratos sociales, pero quiero decir, tengo una lección que esto que les voy a compartir me lo enseñó hace, no sé, creo que en 25 años, un amigo joyero, ¿sí? Que estábamos tomando un cafecito ahí en una zona muy bonita de Buenos Aires, y me decía, imagínense, joyero, Claro, o sea, joyero, realmente justo. un joyero, bueno, Justo. pero
Está bien, pero mira su concepción de... Entonces me dice, y me preguntó, ¿qué es el dinero para vos? ¿Sí? Y ahí vino lo de la energía. Entonces me dice, ¿sabés qué es lo más lindo de mi negocio? Ver la felicidad de la gente cuando entra a la joyería. Es que justo a partir de esta pregunta que hace Diego me vienen varias reflexiones, y sí tiene que ver, en primer lugar, justo, dinero para qué. Evidentemente para tener seguridad, para tener una mejor vida, pero volvemos a lo mismo, la mejor manera de combatirlos a través de la prevención. Por ejemplo, claro, si me da miedo el hecho de que pueda perder mi patrimonio, por ejemplo, por alguna cuestión natural, un siniestro, etcétera, pues la solución es asegurarme. Si tiene que ver con que tengo un muy buen empleo y puedo, en algún momento dado, puedo perder ese buen empleo, pues tratar de, además del empleo, tener un emprendimiento propio. Y si ya tengo el emprendimiento propio, me está yendo bien y me da miedo que pueda perderse o que la competencia pueda rebasarme, etcétera, el trabajo, la respuesta sería acción, el tratar de enfocar mis esfuerzos para seguir siendo competitivo. Sin embargo, también aquí viene algo que es muy importante identificar, ver hasta qué momento o hasta qué punto esto es como todo, creo que todo mundo hemos tenido ese mismo miedo que Diego alguna vez, pero también tratar de que no se convierta en algo patológico. Me vinieron a la mente dos historias, una de ellas, la de Andrew Carnegie, el creador, a quien se atribuye el Carnegie Hall, por ejemplo. Claro. Hay por ahí una cita no oficial que, digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que dicen que en sus memorias este señor escribía algo como, cuando era joven pensaba que el dinero era lo más importante. Y ahora que soy viejo, estoy seguro, sí lo es. Qué horror. Pero me gusta. Pero voy para allá. Pero no llevado... no lo está disfrutando, Diego, para nada. Pero voy a esta parte, justo. Aquí me vino a la mente el segundo caso, que no recordaba yo el nombre, por eso fue que lo busqué. Heidi Green, apodada la bruja de Wall Street, en Nueva York. Esta señora en el siglo XIX llegó a acumular más de 2,000 millones de dólares, o el equivalente actual, pero en su momento llegó a ser la mujer más rica del mundo. Y sin embargo, esa persona tenía un miedo tal a la pobreza que vivía casi como indigente. Exacto, eso es lo que quería decir. Entonces, ¿de qué le sirvió tener tanto dinero? A ver, a eso es lo que iba yo con el tema de la energía. Yo sé que que es un, podríamos decir, sí, es un medio. Lo fundamental es la prevención, como en todas las cuestiones. O sea, ¿cómo se combate el miedo? Previniendo podría llegar a ser. Pero como es algo mental, por más que vos hagas y vuelvas a hacer, si vos no trabajás tu mente desafiándolo, cómo lo ves al dinero, en este caso, siempre tengas lo que tengas vas a temer, que es el caso de Diego. Entonces, por eso hay algo que es cómo puedo cambiar la creencia respecto del miedo, respecto del dinero en este caso. Claro. Porque si yo creo que es algo que me va a faltar, que es un bien finito, pues bueno, me va a faltar aunque tengo un montón, y mucha gente tiene mucho dinero y la pasa muy mal, y tienen vidas mediocres, y vos ves que se mueren. A mí me ha pasado en mi familia, una hermana de mi abuelo, cuando llegamos a ella fallecida, en la casa, en cada par de zapatos, había rollos de dinero. O sea, toda su jubilación la enrollaba y la guardaba, por miedo a no tener. Se murió, y la plata, que incluso en este país, cuando la encontramos, no servía ni para, ya no existía más esa plata. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que quiénes somos nosotros cuando nos conectamos con el dinero, no quién es el dinero para nosotros. Hay que cambiar la ecuación, hay que mirarlo desde el lugar humano del poder que nosotros tenemos. ¿Quién soy yo frente al dinero? ¿Qué hay en mí que puedo generar dinero de la nada? Con lo que tengo, puedo tener la mejor calidad de vida.
Entonces, es revertir la ecuación, no es negar la realidad. No es decir vas a tener porque vas a tener. A ver, si no trabajás, si no producís, si lo único que haces es gastar, bueno, hombre, de magia no. Pero si yo realmente tengo una actitud de una persona que trabaja, que se esfuerza, pero que además cree, porque el tema de la creencia, gente, es que para mí es tan esencial. ¿Qué creo yo respecto del dinero? ¿Qué creo yo respecto de la abundancia? Perdón. Acá Siri nos dice que hay que bloquear el iPhone. Siri es así, está en todas las conversaciones. Entonces, ¿qué creerá Siri respecto del dinero? No lo sabemos, sería bueno preguntarle. Y yo creo que valdría mucho la pena porque aquí les quiero compartir una anécdota. Tuve oportunidad de conocer en su momento el último lugar en el que vivió en libertad y a salto de mata una persona tristemente célebre de mi país, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Cuando es capturado y ya una vez que es presentado, hecho el anuncio oficial por parte de la Procuraduría General de la República de México, la Secretaría de Marina Armada de México, que fueron quienes lo encontraron, la propia Marina nos llevó a un grupo de reporteros de televisión a conocer el lugar donde había vivido los últimos días el Chapo Guzmán. Una de las personas, sin exagerar, más ricas de México, con fortuna valuada en 7 ceros en dólares. Sí. O sea, de verdad algo brutal. Y sin embargo, los últimos días el tipo en esa casa vivió con suelo de tierra, películas en DVD de estas que son piratas, ni siquiera originales, sucio. Y entonces viene la pregunta, ¿para qué le sirve o le sirvió en su momento tanto dinero? ¿Quién es más rico? ¿Una persona como él, que tiene que estar a salto de mata, escondido, sin poder hacer nada, aunque tenga aquí billetes de $100, no puede hacer absolutamente nada? ¿O una persona random allá afuera, en cualquier ciudad de nuestra región, que con la mano en la cintura, como fruto de su trabajo, va, se mete a un cine, se come unas palomitas, no sé cómo le dicen aquí a las palomitas de maíz? Sí. ¿Quién es más rico? Bueno, por eso. El actor que lo representa en Netflix. Es más rico. Pero bueno, básicamente, fíjense que todo tiene, y yo insisto con el tema de qué creo yo respecto del dinero y cómo me relaciono yo con eso. Porque si para mí, por ejemplo, en mi caso, me hago cargo, el dinero tiene que ver con, más allá de sí, obviamente, generarlo, y yo, como nos ocupamos todos los trabajadores, ¿sí? O sea, el dinero no viene así, no me cae del cielo, hay días que me falta, hay días que tengo, hay meses mejores, hay meses peores, como todo el mundo. Pero el punto es, teniendo lo que tengo, mucho, poco, mediano, no importa, ¿cómo me siento? ¿Cómo me relaciono con esto que tengo? Si tengo poco estoy triste porque entonces desde la tristeza genero menos, porque como estoy bajoneada genero poco, pero si desde incluso a veces con cierta escasez digo, ok, sí, no importa, pero con esto voy a salir adelante, pongo la actitud, cambio la actitud, enfrento la fuerza, la determinación para combatir esto, para hacer más que mi circunstancia. Esto vale con todo. En mi caso, que dije que es energía, creo que el dinero nos tiene que permitir, y ojalá que esto le sirva a Diego, estaría muy bueno darnos la posibilidad de vivir la vida que queremos. Que cada uno puede definir qué es vivir la vida que queremos. Si yo me quiero ir y comprar un rico vino, pues me lo compro y me lo tomo con mis amigos o sola. Y si quiero ir a la peluquería, pues me la gasto. O sea, no es derrochar, es que sea la experiencia que tenga que ver con mi calidad de vida. Si quiero invitar a mi amigo o a mi mamá o a mis hijos a un show, pues me lo quiero en primera clase, aunque en primera fila, y pues me lo saco. Que nadie me quite la posibilidad de disfrutar de la vida. El dinero no puede ser un obstáculo, tiene que ser un aliado. Si yo veo al dinero como un aliado, mi vida realmente va a ser próspera y abundante.
porque creo en eso, creo profundamente, con convicción, ¿no? No le tengo miedo a tener dinero, y no le tengo ni creo que sea posible no tener dinero. Sí, y es muy importante también tener claro que esto debe estar interiorizado, no aquí. Es para acá. Las personas que nos están escuchando, no estoy tocando mi frente, no en la frente, sino estoy tocando ahora la parte de atrás de mi cabeza, que es donde está el inconsciente, claro. Específicamente o metafóricamente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que estar interiorizado y tiene que ser algo de lo cual estemos plenamente convencidos, porque ojo, aquí viene la otra, con este mismo tema. Hay quienes no necesariamente le tienen miedo a la pobreza, sino inconscientemente le tienen miedo al dinero. A la riqueza. Que llega a ocurrir al revés, y de hecho se ha vuelto un lugar común. Por ejemplo, allá en México, cuando le echamos porras a alguien, no sé cómo se diga acá, decir, echar porras allá quiere decir darle ánimos a las personas. Animar a las personas. Justo la frase, sobre todo entre la generación milenia, ha sido sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, papá. Vamos, con todo, vamos. Cuando juega nuestra selección, por ejemplo, sin miedo al éxito, vamos. Es que, bueno, ese es un punto que es que detrás del éxito tiene que haber una espalda. ¿Qué quiero decir? Cuando muchos me decían, pero vos sos exitosa. Yo no tengo miedo al éxito, porque, ¿qué quiero decir? No tenerle miedo al éxito significa saber llevar el éxito con seguridad. Y cada uno de estos pasos que vamos dando, que no se dan en un solo día, no es que yo un día me despierto y digo, listo, ya creo que... Es haber trabajado lo suficiente en nosotros como para aceptar la vida que queremos tener, la que o sea, si yo tengo un sueño, esa famosa frase, if you can dream, you can do it, si yo tengo un sueño, puedo mover toda mi energía, puedo mover todo mi espíritu, todo mi instinto y todas mis fuerzas para concretarlo. Y cuando lo logro y me siento que lo logré, celebro eso, no le tengo miedo a celebrar. Hay mucho miedo a demostrar que te va bien porque no vaya a ser que te envidien y hay un montón de cosas que existen, que no hables mucho porque después la gente, bueno, etcétera. Ahí es donde decimos hay muchos miedos que son ajenos. Yo confío mucho en mí y tengo mucha gente que me dice, no, pero vos fíjate que después que el dólar, que acá, este país con el tema del dólar, que después no gastes porque yo digo, pero es que si yo puedo hacerlo hoy, no sé qué me va a pasar mañana. No sé, de verdad es que no lo sé yo y no lo sabe nadie. Pero si hoy puedo y hoy quiero, pues avanzo. Hay un método que a mí me sirve mucho y lo pongo en el libro de la alquimia de las preguntas, que es un método que se llama, es sobre la desensibilización neuronal, ¿sí? Que es lo que demuestra, está científicamente comprobado, que cuando yo ejercito la desensibilización, el miedo realmente desaparece. Porque lo que vos hiciste fue cambiar biológicamente algunos factores que a veces no nos dejan actuar porque nos generan mucho cortisol, ¿sí? O nos generan mucha adrenalina. Uh-huh. Entonces, hay no sé, por ejemplo, el ejemplo básico es quizá, ¿por qué un fireman, ¿por qué un bombero no le tiene miedo, o sea, puede entrar a combatir el fuego en un estado donde está en riesgo su vida y detrás de su vida está la seguridad de toda su familia, pero hay una intención positiva que es salvar vidas, ayudar, es su vocación de servicio? Claro. ¿Cómo hace esa persona para poder atravesar el miedo que originalmente seguramente tiene de atravesar el fuego? Entonces, en este método, que es un método de desensibilización, lo primero que nos enseñan siempre que hay un miedo es hacelo muchas veces, repetilo muchas veces. Si tenés miedo a el fuego, enfréntalo, míralo, entra. No, si le tenés miedo a hablar en público, probalo, o sea, es decir, enfrentar. El enfrentar o afrontar, como dice el método, significa que
tengo que hacerlo muchas veces, no una, no dos, no tres, quizá lo tenga que hacer 1000, no importa. ¿Tenés miedo a manejar? Miedo a conducir sería. ¿Tenés miedo a conducir? Bueno, pues entonces probá todos los días. Es esto de someterme porque de una u otra manera quizás no va a desaparecer, pero yo soy más fuerte que ese miedo porque ya lo enfrenté. Justo, y se trata también de identificar cuál es la causa. Desde el punto de vista de la psicología, lo que se tiene que hacer primero que algo es medirlo. Medir ese miedo. ¿A qué me refiero con medirlo? Afortunadamente ya en nuestra región se está cada vez, por lo menos a nivel sociedad, a nivel personas, es cada vez más mal vista la violencia urbana, la violencia cotidiana. Existe todavía, pero ya cada vez es más visibilizada y más tachada. En mi generación todavía era completamente normal que en la secundaria o en la preparatoria, si había un buleador o alguien que te molestara, etcétera, pues la solución era agarrártelo a golpes. Y para agarrarlo a golpes, pues obviamente si el tipo era más grandote, lo que sea, pues tenías que, híjole, ¿cuál es la manera de medirlo en ese contexto? Que tus papás te enseñaban, pues piensa, no lo vas a cargar, le vas a romper la cara. Entonces, no estamos haciendo apología sí, no hacemos apología para nada, sí, no, que esto es un medio público. No. Y cuando me refiero a esto es que efectivamente sí, digo, afortunadamente eso ya cambió, pero en un contexto cotidiano, de alguna manera pensar qué es lo peor que puede pasar. En este caso, sobre aquello que podemos tener un control, que realmente querer controlar la vida es algo que es muy complicado. Pero si hacemos, no va a ir muy bien. Pero si prevenimos, si tratamos de tener la previsión, este ejemplo del bombero me encantó porque el bombero, por supuesto que tiene miedo, pero lleva toda su vida profesional entrenándose para saber qué hacer, cómo entrar, cómo abordar no solamente ese miedo, sino la situación en general, observar si arriba hay una trave que pueda caerse sobre mí, si el fuego es la tonalidad es roja o amarilla, o si está saliendo humo de color negro o está saliendo humo blanco que sería vapor de agua, etcétera. Todos ellos saben eso. Esa es la clave, que es preparación. Siempre nosotros tenemos una escuela de coaching y la gente tiene miedo a hacer las sesiones de coaching o miedo a recibir el feedback, etcétera, pero siempre digo, preparémonos. Cuanto más preparación tenemos, más listos estamos para enfrentar el miedo, pero hay que verlo cara a cara y ver qué dice ese miedo de mí, como desafiar a nuestro propio miedo. Y no confundirlo obviamente con fobia, ¿no? Pero no, eso ya entraríamos, no nos vamos a meter ahora porque se nos acaba el programa. Carlos, mira lo que provocaste. A ver. Juan Carlos de México. Paisano. Saludalo. Hola, buenas tardes, Claudia y Carlos. Excelente programa. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Bueno. Y bendiciones también para nuestras naciones hermanas, para Argentina y para México. Y hay algo para ir avanzando con esto de el método, que es una vez que lo ves, de alguna manera, y te preparás y nos preparamos, y como que todos los días lo vamos, o sea, preparo, no voy sin información, porque la búsqueda de la información, yo digo, ¿le tenés miedo a esto? Pero prepárate, vamos a buscar información sobre esto. Le tengo miedo a volar. Vamos a buscar información. ¿Qué miedo que ver? Especifiquemos, porque volar por ahí es demasiado grande. Miedo a subirme a un avión. Yo me acuerdo, mi mamá toda la vida le tuvo miedo a subirse a un avión. Toda la bendita vida. Mi papá amaba los aviones, mi mamá le tenía pánico, así que nunca mi papá la pudo llevar a ningún lado. Falleció mi padre y nunca la había podido llevar. Muchos años después, mi hijo, por razones de salud, tenemos que viajar a Mendoza a una operación de la vista, y yo, iba a ir yo, nada más, y mi mamá decía, no, vos no, ¿cómo vas a ir sola con Tomás? Entonces le digo, no, mamá, es que es en avión. No, pero yo por mi nieto hago lo que sea. O sea, pero lo gracioso es que después de ese primer viaje, después mi vieja dice,
bueno, está bueno esto de viajar en avión, ¿eh? Yo no sé a qué le tenía miedo, pero a mí me encanta viajar en avión. Entonces ahora cada vez que viajamos dice, bueno, pero vamos en avión. Ay, qué divino. Oh, y es muy importante también ser humildes. ¿A qué me refiero con esto? A reconocer cuando necesitamos ayuda. Excelente. No querer comernos el mundo a puños nosotros solos, y sobre todo no es malo tener miedo, no es malo reconocer que ante una determinada circunstancia se tiene miedo. Ese es uno de los más comunes, el miedo a volar, que a veces se puede resolver si encontramos un acompañamiento adecuado, que a veces, ojo, nos toca ser quienes solicitamos el acompañamiento o quienes, si estamos en condiciones, ayudamos. Me recordaste una vez una amiga que hice en un vuelo de Ciudad de México a Phoenix, que la chica iba extremadamente nerviosa, y un vuelo con turbulencia, pero de aquellas. Y cada que había la turbulencia me agarraba la mano. Iba todo, pero realmente la veía pálida, completamente pálida. Entonces, a ver, de entrada ya estaba empezando a poner nerviosos a los pasajeros. Uno se levantó y le dijo, a ver señora, ya está usted aquí arriba, cálmese. Y ya yo fui un poco más tranquilo, más amoroso, etcétera, hasta el momento que ya el último ya lo estábamos tomando con humor. Ya digo, ahora yo un poquito, como decimos allá en México, un poquito cábula, de decir, luego ya la veía más tranquila, y le decía, tac, tac, le hacía así, mira, ya viste, es el único avión que vuela con un ala. Y ya, obviamente soltaba la carcajada y ya se relajaba. Obviamente cada situación es distinta, pero sobre todo yo me quedaría con esto. No hay que tener vergüenza por sentir o por reconocer que tenemos miedo, y número 2, mucho menos para pedir ayuda. Genial. A quien más confianza le tengamos, e incluso aquí en Argentina hay excelentes servicios de acompañamiento de ese tipo, psicológico, emocional. Si es de tipo profesional, con todo el gusto del mundo aquí estamos también. Claro. Pero no querer enfrentarnos al monstruo nosotros solos. Si podemos hacerlo con cosas pequeñas, adelante, pero ya con cosas más profundas, no pasa nada, pidamos ayuda. Sí, tal cual, pedimos ayuda, ofrecemos nosotros también siempre ayuda cuando vemos, ¿no?, esa mano solidaria que a veces vos decís, bueno, tiene miedo a decir, y ves que tiene ganas de decirlo, bueno, también poder ofrecer esta ayuda. Y hay algo que también yo siempre... En el proceso de atravesar el miedo, nuestros miedos, es ir con pasos firmes y lentos. El tema de la lentitud nos va permitiendo caminar con mayor nivel de seguridad. Entonces, yo no puedo pretender que una persona que tiene miedo lo enfrente, ¡paf!, así de una. Claro. Entonces, démosle tiempo a este proceso de noquear a nuestros miedos y de saber que parte de nosotros tan importante está en riesgo, o creemos que está en riesgo, y cómo nosotros podemos hacerle frente realmente. Y para ir un poco antes, hay una frase de Woody Allen que me encanta, que dice: el miedo es mi amigo más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Woody Allen con su humor. Y es verlo tal cual. Si nos vamos a qué es el miedo en realidad, pues es una respuesta fisiológica a través de la cual, desde nuestra parte animalesca, de nuestra parte más instintiva, reaccionamos ante posibles situaciones que nos puedan poner en riesgo nuestra vida. Por eso el pulso se acelera, por eso los músculos se tensan, por eso el ritmo cardíaco también sube, por si necesitamos salir corriendo, por si necesitamos pelear. Pero ¿qué ocurre? Que socialmente ya hemos trasladado estas situaciones a cosas cotidianas y que tienen que ver precisamente con otro tipo de miedos, como es perder el trabajo, perder el amor de la pareja, todo esto con lo que habíamos comenzado a hablar. Pero al final del día, si nos vamos a las causas últimas, si nos vamos a las últimas consecuencias, de verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eso nos va a tranquilizar. Obviamente a nadie le haría feliz
perder el trabajo, obviamente no, pero realmente esta situación que me está estresando, realmente si no logro esto, ¿realmente me van a correr de mi trabajo? Y si llegase a ser el caso, realmente no hay otras alternativas. Ojo, tampoco estoy queriendo decir con esto el Hakuna Matata, ¿no? De que no pasa nada, pero ver las cosas en exacta dimensión, con equilibrio y redondeando, pues con este sentido de humildad, de no tener vergüenza de reconocer que se tiene miedo cuando se tiene y de ser necesario pedir ayuda. Excelente, excelente, Carlos. La verdad que un placer que nos hayas acompañado. Ha sido un programa hermoso. Espero que la audiencia lo haya disfrutado muchísimo, tanto como lo he disfrutado yo. Y la verdad es que para nosotros aquí en Buenos Aires recibirte es un honor. Gracias, Marcela, también por habernos acompañado, por haber seguido los mensajes de nuestros oyentes. Y por supuesto, luego podrán ponerse en contacto a través de un grupo que tenemos de WhatsApp, de la Alquimia de las Preguntas, que aquí en la producción les van a dejar el número. Y gracias, gracias, gracias. Y enfrentemos la vida justamente con nuestra mejor aspiración, en quién de verdad nos queremos convertir. Que el miedo no sea un obstáculo, sino sea un aliado para ir y buscar eso que es tan importante para nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes en Más Alquimia de las Preguntas, a las 18 horas de los martes aquí en Buenos Aires. Muchas gracias.